Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar un souvenir económico y sencillo para celebraciones infantiles con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a crear un diseño, elegir el tamaño, vamos a trabajar con centímetros y vamos a ingresar la medida. En este caso vamos a trabajar un ancho de 21 por un alto de 29.7 centímetros que equivale a un A4. Crear un diseño y sobre esta vamos a realizar la composición. Vamos a trabajar con 4 campos de tamaños de A5. Para ello nos vamos a elementos, nos vamos al buscador, al motor de búsqueda y vamos a seleccionar una botella de tarro de vidrio. Y ahí vamos a seleccionar todas las imágenes referentes a ellos. Nos vamos a ver todo y podemos seleccionar dentro de ellas, por ejemplo, hay de uso gratuito como estas que podemos seleccionar. Yo voy a trabajar específicamente con esta, que es como un tarro de vidrio transparente. Voy a trabajar en esta sección. Como podemos observar, se pueden cambiar de color y es ideal para realizar este trabajo. Ahora a continuación voy a ingresar algunos elementos en PNG, nos vamos a subir archivo y voy a seleccionar estas imágenes. Voy a trabajar con la temática intensamente. Para ello voy a seleccionar 4 figuras, puesto que voy a realizar primeramente 4 modelos de diferente color. Una vez que se haya cargado voy a insertar, pero previamente para que ustedes puedan apreciar mucho mejor, voy a ampliar el diseño y sobre ella voy a comenzar a trabajar. Voy a insertar la imagen en PNG. Para esto solamente me voy a quedar con la parte superior. Voy a cortar la imagen y lo adecuo justo en esta área. A continuación voy a realizar el cambio de color. Para ello me voy a la parte superior en estas esferas y voy a seleccionar. En este caso, cuando yo subo la imagen en PNG, automáticamente te brinda los colores de los cuales yo voy a trabajar con ellas. Selecciono la segunda circunferencia y voy a tomar el color. En cuanto a la tercera, lo voy a dejar como está, tal cual. Ahora me voy a editar la imagen y voy a seleccionar efectos sombras, contorno y voy a agregar un grosor de contorno. En contorno voy a agregarle unos 90 puntos. Y el color, voy a ingresar un color que se adecue con el que estoy trabajando, que es en la tonalidad verde. Me voy a continuación a texto y voy a personalizar. En este caso puedo seleccionar varios de uso gratuito. Yo estoy seleccionando esta fuente tipográfica y procedo a editar. En este caso desagrupo y voy a trabajar solamente con esta parte superior, cambiando el nombre por la cumpleañera. Me voy a quedar con esta y voy a proceder a editar. Me voy a efectos, voy a cambiar en contorno y voy a agregarle un color al contorno. En este caso con el cuentagotas voy a seleccionar el color en el cual estaba trabajando previamente y voy a agregar un grosor de 105 puntos. A continuación me voy a la parte superior, voy a cambiar el color de relleno. Voy a seleccionar esta que me genera contraste y voy a adecuar en la parte superior. Nuevamente me voy a efectos y voy a agregarle una curvatura. En este caso a menos 31 grados. Control C, Control V, simplemente voy a proceder a editar. Y bueno, ya obtengo lo que es el texto y el diseño. Selecciono todo, los voy a agrupar y voy a proceder a minimizar. En este caso voy a agrupar en esta sección que equivale a un tamaño A5, puesto que me van a entrar 4 diseños en una hoja A4. Voy a agregarle un poco más el contorno, me voy a efectos y agrego un grosor de 172 al siguiente texto. Una vez finalizado, realizo el mismo procedimiento para todos los demás. En este caso voy a cambiarle de color de acuerdo a la imagen que estoy insertando. Finalmente me voy a archivo, me voy a descargar. Lo puedo dejar en PNG o PDF para impresión y clic en descargar. Y bueno, ya se está descargando en mi archivo para imprimir. Como pueden observar, ya tengo los diseños. En este caso son 4 diseños por una hoja A4, que equivaldría a un tamaño A5 por cada imagen. En cuanto a la impresión y el armado, nosotros vamos a realizar un corte por todo el borde de lo que es la silueta del pote.
Una vez finalizado bien el corte y el diseño, lo voy a ingresar en una bolsita celofán de tamaño A5 de preferencia o más y voy a ingresar los dulces. Los dulces solamente en esta área que está por debajo de lo que es el texto. Y bueno, espero que les haya gustado este souvenir muy sencillo para eventos infantiles. Espero lo pongan en práctica. No olviden regalarme su like, comentar, activar la campanita de notificación, suscribirse y nos vemos en próximos proyectos.